Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de Pensando Educación a través del Facebook Live. Mi nombre es Cristian Alejandro Cortés, soy el coordinador de investigaciones y publicaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Reciban una bienvenida a nuestro espacio de seminario permanente Pensando Educación. Este es un espacio en el que miembros de la comunidad de la Facultad de Educación y expertos en el sector reflexionan y discuten sobre la importancia de la educación en Colombia. El Pensando del día de hoy es muy especial para nosotros porque es liderado por dos estudiantes de nuestra facultad. María Fernanda Garcés, ella es estudiante de la licenciatura en arte y representante estudiantil de la facultad, y Milton Trujillo, él es estudiante del doctorado en educación. Antes de dejarlos con Milton, les cuento que pueden dejarnos todas sus preguntas a través del Facebook Live. Nosotros vamos a estar haciendo seguimiento y en algún momento del espacio vamos a compartir las preguntas con nuestros demás invitados. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Milton. Gracias, Alejandro. Y para todos y todas un saludo desde la fría Bogotá, a todas y cada una de las personas que se conectan a través del Facebook Live a nuestra transmisión, a los que compartimos hoy este escenario. Un saludo de bienestar y buena energía. Gracias a todos y todas por conectarse a este encuentro en donde trataremos un tema importante para los educadores y educadoras de este país, el papel de la escuela en tiempos de movilizaciones sociales. No es un secreto que Colombia se encuentra hoy en crisis. Cumplimos hoy un mes de una coyuntura llena de movilizaciones, manifestaciones, paro y expresiones de inconformismo social. Pero también cumplimos un año en medio de una pandemia que nos ha obligado a cambiar nuestras formas de pensar, de actuar e inclusive de sentir en relación con los otros y de relacionarnos. No podemos tampoco negar la existencia de una larga historia de deudas sociales con la que carga este país desde hace muchísimos años. Por eso, si pensamos de esta manera en el corto plazo, el paro y las manifestaciones, en el mediano plazo, la pandemia, y en el largo plazo, la deuda social de inequidades e injusticias que tiene este país, no podemos menos que señalar la evidente y profunda transformación que necesitan los sistemas institucionales,
sociales y políticos, y en nuestro caso, el educativo. Esta mirada exige hoy que maestros, maestras, padres de familia, estudiantes y todos los entes gubernamentales, pues pensemos cómo construir y deconstruir nuestro sistema educativo para poder lograr lo que ha sido también un tema de tensión en los últimos tiempos, y es el de mantener abiertas las escuelas en periodos como los que estamos viviendo. Pero cuando menciono lo de tener la escuela abierta, no me refiero a la mirada simplista de mantener los edificios físicamente abiertos, sino que me refiero al proyecto educativo en general, a las posibilidades de conexión entre lo que ocurre en los procesos de enseñanza, de aprendizaje y lo que los contextos ofrecen, con lo que estamos viviendo en la realidad. Me refiero entonces al asunto de la formación humana. Por eso, en este tiempo de tensiones, de crisis, de preocupaciones, de incertidumbre, cuando hablamos con personas como las que tenemos invitadas hoy, en la tarde de hoy, comprendemos el papel insustituible que juegan las escuelas, negándose muchas veces a aceptar esas profecías de fracaso, esos destinos prescritos y esas desigualdades naturalizadas. Los roles de las personas que tenemos invitadas hoy como docentes, maestras, directivos que enseñan a pesar de las dificultades, que conectan a los niños, las niñas y los jóvenes con sus realidades, pero también con sus potencialidades, y les ayudan a construir un mundo posible para vivir y para vivir bien, nos anima a nosotros a abrir espacios como este, de diálogo, de reflexión, de tejido de saberes. Por eso no todo es negativo, y la mirada sobre la coyuntura nos permite pensar y preguntarnos no solo por el papel de los maestros en la actual situación, no solo por sus prácticas significativas y transformadoras, sino por el sentido que tiene la escuela como proyecto humano hoy. Creo yo que ante las incertidumbres actuales, en las que la pandemia y la protesta cambian radicalmente las formas de pensar y actuar, una sociedad sin escuela es algo que no es posible, porque sin educación tampoco hay humanidad. Albert Einstein solía decir, si quieres resultados diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Eso nos enseña que las crisis pueden ser una gran oportunidad para las personas, las instituciones y los países, porque conllevan cambios significativos. Y las tres personas que invitamos hoy son una muestra de esa diferencia, de esas innovaciones en el sentir, en el pensar y en el actuar en la escuela. Les presento a la profesora Erika Areiza, profesora de la Universidad de Antioquia, candidata a doctora en educación por la misma universidad y una de las educadoras que ha liderado un interesante proyecto que conecta y teje subjetividades de maestros y maestras en la Comuna 13 de Medellín. Esta comuna es un espacio que carga la historia de ser epicentro de muchas violencias y pobrezas de la ciudad, pero que también hoy se erige como un escenario de inclusión social, de nuevos proyectos de vida y de nuevas formas de hacer escuela. También invitamos hoy a la profesora Alexandra Ortiz, de la Institución Educativa Oficial Eustaquio Palacios de la ciudad de Cali, que ha sido epicentro también de las noticias recientes sobre la resistencia que muchos jóvenes han tenido frente a las represiones del Estado central. La profesora Alexandra, que tiene una maestría en educación, es cofundadora de la red GIRA, Generando Investigación en Red para el Aprendizaje, que es un tejido de profesores investigadores que promueven experiencias significativas y producen saber pedagógico para la región. También lidera el proyecto Paciencia, que conecta los saberes científicos con la realidad de los jóvenes, sus contextos y los proyectos de paz y convivencia. Y quisimos también tener una representación del contexto rural que exige una mirada distinta de la escuela y una relación diferente con las comunidades y su contexto. Invitamos entonces al profesor José Aníbal Morales, rector de la Institución Educativa Oficial Golondrinas, también en Cali, abogado, especialista en derechos humanos y presidente de la Asociación Sindical de Directivos Docentes del Valle del Cauca, ASINDIEVA. Es un honor para nosotros tenerlos a ustedes como invitados, un honor para mí servirles como moderador de esos invitados de lujo, y agradezco de antemano su participación en este espacio, su interés por contarle al país sus reflexiones y experiencias en esta coyuntura y por compartir un tiempo con nosotros.
Los dejo con María Fernanda, quien va a moderar este primer bloque de preguntas y reflexiones. Hola, muchísimas gracias Milton por esa tan bonita introducción y también muchísimas gracias a todos nuestros invitados e invitadas por estar aquí acompañándonos y prestándonos su voz un ratico y contándonos de sus experiencias. Yo quería empezar con dos preguntas que creo que surgen también un poco como de esas preocupaciones, al menos que como persona joven también he tenido, y es que pues me he visto muy afectada sobre todo por la violencia de lo que está ocurriendo. Y ha sido también un periodo sumamente crítico en nuestras vidas, no solamente porque nos da pie a imaginar diferentes realidades, sino también porque nos ha hecho como pensar cuál es la educación que se necesita para llegar a esas diferentes realidades. Entonces, cómo pensarnos resignificar la escuela, por ejemplo, cómo ver cómo puede ser más digna, más dignificante, más liberadora y estar a la grandeza, digamos, de esa realidad que estamos soñando. Y como es transformación, me pregunto mucho cómo aquellos maestros que están en campo están pudiendo como canalizar también toda esta violencia y todo lo que está pasando, toda esta, digamos, olada de descontento y llevarlo al aula. Entonces, siento que es un poco como cómo operativizamos eso, cómo logramos que todo lo que están sintiendo los jóvenes, que todo lo que está pasando, que todo lo que están viendo tenga algún sentido en su formación y también se convierta en acciones concretas y en planes concretos de, pues digamos, de diseño curricular o de actividades o de contenidos o de habilidades o de sentimientos que la gente está teniendo. Entonces, mis preguntas van encaminadas a eso y por eso la primera de ellas es, ¿de qué forma la coyuntura modificó la rutina o dinámica de la escuela? Y en segundo lugar, ¿cómo han abordado el asunto de las movilizaciones y cómo se ha convertido este tema en un contenido pedagógico? También quisiera como hacer, comentar muy brevemente de que yo soy pues fiel creyente de que la escuela va a ser un eje articulador de muchos de los cambios y de las exigencias que se nos vienen precisamente porque somos los mismos jóvenes quienes los estamos pidiendo. Y ahí también creo que habría que pensarse el concepto de juventud como algo muy amplio, puesto que a veces cuando estamos hablando de este contexto como de marchas y de manifestaciones, estamos dejando un poco de lado a los niños, niñas y adolescentes. Entonces también quisiera ver, digamos, cómo el aula puede ser un espacio también para integrar y para permitir que se entienda a los niños, niñas y adolescentes como actores políticos. Entonces, ahí les dejo con las preguntas. No sé quién quiera empezar. Si quieren levantar la mano y empezamos. O si quieren, dale María Alejandra, súper. Bueno, digamos que en nuestro caso, en el caso de la institución donde yo laboro y del colectivo de maestros que estamos en el proyecto Paciencia, esta dinámica pues ya venía modificándose, esta rutina y esta dinámica, no solo por la pandemia, sino porque la institución está ubicada en un territorio que tiene múltiples conflictos, pero también muchas potencialidades. Entonces, partiendo de reconocer ese territorio, nosotros entendíamos que la escuela no podía en ese contexto manejar las mismas jornadas, los mismos espacios, sino que teníamos que aprovechar de esa comunidad muchos espacios para aprender, incluso que no solo el maestro es el que enseña, sino que en ese territorio tenemos unos líderes sociales, ambientales, juveniles, que realmente le aportan mucho. Entonces, yo creo que no fue solamente en este tiempo, obviamente que sí se aumentó esa flexibilidad, ese romper los límites entre escuela, comunidad, ese acercamiento de los padres. Creo que en eso sí fue mucho más notorio que en el momento del paro ha habido mucha más comunicación con los padres de familia
pero claramente ya el maestro no tiene una jornada específica, sino que debe estar allí para escuchar a sus estudiantes, para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo y pues en especial nosotros que nuestros estudiantes están en el centro del conflicto. Entonces ellos piden a gritos de alguna manera ser escuchados y sentir como ese apoyo, esa protección. Entonces, ya de entrada en nosotros veníamos modificando eso, pero en este momento fue mucho más notorio. ¿Sí? Gracias, María Alejandra, Alexandra, por tus reflexiones. Y ahí también metiendo la cuchara, me parece muy importante también como ver que quizá en Colombia siempre estamos como en estos periodos de crisis y que así como tú lo dices, hay que sí, como volverse muy dinámico y muy flexible frente al contexto y tratar de pues, ejercer acciones de cambio desde ahí. Cedo la palabra a José Aníbal Morales. Muchas gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes. Saludo, María Alexandra. Me place mucho saludarte y a todos los demás que se encuentran en este conversatorio, a toda la audiencia. Bueno, ya ve que María Alexandra ha planteado un tema ahí con el verbo deber, lo que debe ser. Entonces, las rutinas que debieron cambiar, los comportamientos que debieron cambiar, las creencias que debieron romperse. Pero hay que manejar también lo que es hipótesis y lo que es realidad. Dentro de la pandemia, por ejemplo, se esperaba que la escuela reaccionara de una manera sustancialmente diferente en el acompañamiento a los niños, a las niñas, que los docentes, las docentes y los directivos todos estuviésemos enfocados en eso que mencionaban en la introducción, el diálogo con el contexto, con la realidad, con el sufrimiento, con la dolencia, con la carencia producida, por ejemplo, por la pandemia. Es lo mismo ahora, con un impacto pues de muerte, de violencia, de destrucción. Entonces el deber ser es ese. Tendríamos que estar conectados con nuestra gente, con nuestras familias, con los estudiantes, Entonces la pregunta es, ¿quiénes? Entonces ahí va el ser del maestro, el ser de la maestra, del directivo, de la directiva que está orientando una comunidad, que está al frente de los estudiantes. ¿Con qué se posiciona? ¿Qué es lo que tiene en su ser? Si es sensible a las carencias, si fue sensible en el tiempo de la pandemia, si logró conectarse con esa ruptura que se produjo al tener el aprendizaje en casa y tener a los niños, a los jóvenes aislados, rotas las relaciones. Y eso no fue tan así en muchas partes, ¿no? No siempre ocurre eso. Lo vimos cuando llegó el momento de la evaluación, por ejemplo, al final del año. Bueno, no solamente al final del año, sino pierden o ganan. Entonces, en un año de pérdida de la humanidad, uno decía, los docentes todos deberíamos estar pensando en cómo hacer para que todos ganen. Bueno, ganen algo, aún perdiendo. Pero ahí se vio ya el debate de que no todo el mundo está muy conectado. Y ahora, en el tema del paro también es qué concepción tiene el maestro, qué concepción tiene la maestra del conflicto social. Cuando aparece la palabra vándalo, por ejemplo, y un niño tiene algo para preguntar, ¿quién le va a explicar? Entonces, hay que tener esa cercanía. ¿Ha habido asambleas en las instituciones educativas? Los maestros y maestras que están en paro, los directivos dijeron, estoy en paro, pero estoy acompañando a mi comunidad, estoy con ellos, estoy con ellas, sí estoy cerca. O algunos dijeron, estoy en paro, y eso significa que paro es no estoy. Puede que en las marchas, puede que allá, pero no con la comunidad. No sé cuánto de eso ocurriría en el país, cuánto estará ocurriendo. Yo desearía que fuese masivamente, pero no tengo mucha seguridad de que ello sea así en muchas instituciones. Repito, no sé cuántas. En cambio, si me preguntan a mí, acá por la zona rural, donde ha habido un conflicto reciente también muy violento de una tentativa de invasiones a las tierras, a la reserva forestal en la que está incrustada el territorio de Golondrinas y de La Paz, entonces la decisión de la comunidad
toda, primero en la asamblea estamos en paro, y estudiantes dijeron, nosotros no podemos estar en clases porque están matando a nuestros compañeros por allá en otras partes, en Siloé, y maestros y maestras todos acogieron esa iniciativa, también la apoyaron, y en comunidad trabajando. Y entonces se acogió la consigna, acompañamiento, si no permanente, frecuente a nuestros estudiantes y a sus familias. Así, por ejemplo, hoy tuvimos un acto bellísimo, una asamblea donde se escuchan las voces de los niños y de las niñas de sus papás y mamás en primaria, y entonces las preguntas de ellos son valiosas. ¿Por qué vandalismo? ¿Por qué bloqueo? Hay que hacer didaxis. Pero eso, repito, depende mucho de la conciencia, depende mucho del ser del maestro, de la maestra, del educador. Estamos trabajando en eso. Bueno, por ahora esas puntaditas. Excusen. Gracias, José Aníbal. Y también sí, muy interesante también pensarse no solo como qué escuela, sino qué maestros y qué maestras se necesitan. Muy, muy interesante. Erika, no sé si quieras. Ya. Sí, yo creo que la escuela colombiana ha sido un escenario permanente de desestabilización, porque históricamente pues hemos sufrido una serie de crisis, entre otras cosas por la violencia sistemática, por las desigualdades sociales, por las injusticias, por ejemplo, digamos como por la escasez, por la pobreza, por la falta de condiciones de acceso igualitario, por ejemplo, a la educación. Entonces siempre hemos visto una escuela que está, digamos, como atravesada por estas dinámicas fracturadas, ¿cierto? Por esto que aparece de pronto, ¿cierto? Y conmociona todos los espacios y conmociona la vida misma. Una escuela efectivamente, digamos, que atienda a los tiempos, al tiempo histórico, digamos, que atraviesa sus lógicas y que atraviesa también al país, pues creo que efectivamente tiene que hacerse cargo y no ser indolente, digamos, como en relación con todo esto. Desde el año pasado, desde que empezó la contingencia, hemos visto también una escuela que sostiene, hemos visto también una escuela, digamos, como dada a la escucha, dispuesta también a la posibilidad del diálogo, y que yo creo que a propósito también de esto que tiene que ver con esta movilización social y con esta movilización de pensamiento, la escuela ha generado unos escenarios muy interesantes, pues de manera particular podría hablar de lo que conozco en relación con las escuelas públicas de la ciudad de Medellín, donde hemos visto iniciativas muy valiosas de docentes, de profesores, que se han vinculado también a esta movilización del pensamiento que pasa, digamos, como por una manifestación en una esfera pública como la calle, pero también en una esfera pública como el aula. Entonces allí también se están dando esas manifestaciones, esos reclamos y esas protestas. Hay algo particular que de pronto no había ocurrido en otros periodos de movilizaciones, de paros, y es que pues generalmente vemos que en las facultades de educación, particularmente en la que yo trabajo, que es la de la Universidad de Antioquia, pues los estudiantes han estado muy comprometidos con las movilizaciones, con las asambleas, con los debates, con los diálogos, pero de pronto no había sido una tendencia que esto se diera con los estudiantes de primaria y secundaria de las instituciones educativas. Y yo creo que lo que hemos visto también es una vinculación a esos espacios. De hecho, por ejemplo, tenemos instituciones públicas de Medellín donde los estudiantes también en este momento están en paro, con comunicados muy claros diciendo, nos unimos también a esta lucha del pueblo por unas condiciones más justas, ¿cierto? Por unas condiciones más dignas. Rechazamos enfáticamente las manifestaciones de represión y de violencia. Entonces vemos también, digamos, como que esta formación, ¿cierto?, de sujetos políticos viene teniendo también unos asideros en estos espacios, digamos, de la formación básica y secundaria. Y yo creo que esto es interesante en la medida en que la formación política no es un asunto exclusivo de las universidades, sino que pasa también por estos espacios de formación allí. Yo creo que la educación de base cumple un papel importante. Entonces, frente a esa pregunta de qué contenidos pedagógicos, unos contenidos que permitan también desinstalar ciertos dispositivos curriculares muy amañados en la idea, digamos, como de reproducir ciertos temas o de mantener ciertas temáticas muy ligados al asunto de la evaluación y del reporte, sino más bien dados, digamos, a un currículo que se permee de la vida, del momento histórico y social que se vive, y que en esa medida, digamos, como abra también los espacios para la discusión. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, en nuestra facultad o en las instituciones que manifiestan
no tener mucho conocimiento profundo, por ejemplo, de cuáles son las luchas del magisterio hoy, o de cuáles eran los alcances de la reforma tributaria o la reforma a la salud. Entonces, generar esos ámbitos pedagógicos para la reflexión, el diálogo, la pregunta, la ampliación de miradas, me parece que es absolutamente clave y que es una contribución muy valiosa que puede hacer la escuela en sus diferentes niveles, ya sea desde la básica, la media, los espacios también que se generan en el ámbito de la educación superior. Erika, mil gracias por darnos una visión tan completa y siento que también un poco esperanzadora. Y quería pasarle ahora la palabra a Milton, que yo que tiene también unas preguntas. Gracias, María Fernanda. Y muy interesante lo que nos han comentado María Alexandra, José Aníbal y Erika. Y una primera pregunta para hacer transición a este segundo bloque de reflexión y un poco en la línea de lo que nos está expresando Erika. Supongamos que en estos días se llega a un acuerdo, se levanta el paro, volvemos a nuestras escuelas a una incipiente normalidad. ¿Cómo creen ustedes que estos aprendizajes que hemos tenido en este tiempo de coyuntura, de movilizaciones, de lucha, de resistencia, inclusive frente al tema de la pandemia, pueden convertirse en contenidos de reflexión en la escuela? No solamente para los profesores de ciencias sociales, que tal vez tengan una relación más cercana con este tipo de temas, sino, por ejemplo, podemos tener conectados hoy en nuestra audiencia profesores de matemáticas, profesores de religión, profesores de educación física. ¿Cómo ellos pueden convertir esta realidad, estos aprendizajes de la coyuntura, en contenidos de reflexión, de enseñanza, de formación? Si quieren, empezamos al contrario. Erika, José Aníbal y María Alexandra. Bueno, articulo con lo último que mencionaba y es partir, digamos, porque la formación no parte solo de una pregunta por un qué. O sea, si atendemos solamente a un qué, entonces estamos, digamos, desvirtuando todo lo que supone pensar en la formación de un ser humano, ¿cierto? En un ser humano en devenir permanente. Entonces yo creo que eso de pensar también cuáles son los alcances, digamos como las intencionalidades formativas, y ahí es donde no solamente nos centramos en contenidos como tal o en saberes, sino también en una formación ética, también en una formación política, que empieza justamente por hacernos la pregunta de cuáles son esas realidades sociohistóricas que nos atraviesan, y unas realidades sociohistóricas que no se resuelven en el presente solamente, sino que tiene que ver también, digamos, como con la memoria de la que hacemos parte. Y en esa memoria encontramos problemas estructurales que no se han resuelto, malestares históricos que siguen estando ahí y que no han estado en los primeros renglones, digamos, como de unas agendas, ¿no? De unas agendas estatales, de unas agendas también como de distintas instancias de la sociedad que podrían hacer una contribución muy decidida a ello. Entonces, partiendo como, bueno, si a lo que le queremos apostar es a un horizonte de la formación ético y político que tenga que ver con la posibilidad de la reflexividad, de la criticidad, del pensamiento crítico, esto no se agota simplemente en el listar unos temas, ¿cierto? Sino que hay que pensar cuáles son esos escenarios pedagógicos que favorecerían justamente esos ámbitos de reflexión. Y porque yo creo que lo que más daño nos ha hecho es esa cultura de la normalización y de la naturalización. Entonces yo soy de la idea de que lo que hay que promover es justamente son espacios que desinstalen, espacios que desacomoden, espacios que generen malestar, en el sentido de un malestar que haga preguntas, un malestar que interrogue, ¿sí? Un malestar, digamos, como que no se contente con lo que pasa, ¿cierto? Sino con lo que le pase a la vida, ¿cierto? Con esa vida que no solamente está pasando, sino que hay muchas cuestiones que también están aconteciendo, digamos, como en esa realidad existencial. Entonces yo creo que pensar currículos, pensar espacios pedagógicos en el marco de esta coyuntura implica también dejarnos permear, ¿cierto? Por esos discursos que circulan, por esas prácticas también que tienen lugar allí, por esas luchas que hacen parte también, digamos, como de esta, hay algo que dice Judy Butler, ¿cierto? En un libro que se llama Sin miedo, formas de la violencia y resistencia de hoy, y es eso que genera ruido, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido del ruido que se está generando en las calles? Un ruido en el sentido también, digamos, como de unas voces que históricamente no se han escuchado, pero que están allí también, digamos, como para hacer un reclamo y hacer una reivindicación. Entonces, la posibilidad también, digamos, como de articular todos estos abordajes en ese sentido ético y político, muy en la perspectiva
de pensar justamente un país más justo y menos agreste, ¿no? Que las nuevas generaciones tengan también la posibilidad de reivindicar, como diría Eduardo Galeano, ese derecho a soñar. Muchas gracias, Erika. Súper interesante esa idea del malestar. José Aníbal, ¿qué nos cuentas de esos aprendizajes pensando en las próximas normalidades de la institución Golondrinas? Creo que es una oportunidad muy grande para que el enfoque dialógico con el que venimos trabajando se enriquezca. La escucha de nuestra gente, de las voces de nuestros padres y madres de familia, los cuidadores, los estudiantes, los trabajadores, los docentes, todos en esas asambleas que estamos realizando, efectivamente pueden ir sensibilizando los unos a los otros. Por ejemplo, ocurría esto. Una maestra casi llorando señalaba que no entendía cómo era posible que los indígenas se metieran al territorio de su ciudad y bloquearan su movimiento y estuvieran fastidiando tanto, y encima de eso los enfrentamientos y entonces los gases y estaban afectando. Y todos escuchábamos respetuosamente en ese círculo de diálogo en el que nosotros comenzamos nuestros encuentros. Pero otra maestra y otro planteaban, pues mira, el problema es que el conflicto social histórico de nuestro país es tan complejo que nosotros tenemos que aprender a valorarlo en su justa dimensión. Ese es un fastidio, pero hay que tener en cuenta la naturaleza de la lucha, por ejemplo, de los pueblos originarios, de los pueblos nativos, de la minga indígena, la complejidad. Hay que analizar los hechos recientes, lo que ocurrió en el sur de la ciudad, la acción de los grupos armados, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta, cuando alguien decía los bloqueos no puede ser, y uno dice, claro, yo siento que el bloqueo no, pero otro explicaba, mira, el problema es que si bloqueos no hay, aquí en Colombia no pasa nada. Y justamente la naturaleza de este paro tan especial es que la juventud ha salido masivamente. Comenzó en el 2019 probablemente y se interrumpió por lo que ya sabemos, ¿cierto? No pudo arrancar con fuerza en el 2020 por la pandemia, pero retomó su aire en 2021 estimulado por la confluencia de todos estos factores y la reforma tributaria y la porquería y la vergüenza que hay en este gobierno. Pero en el debate, no debate, en la expresión de los sentimientos de los integrantes de la comunidad, en el intercambio, también nos vamos educando, vamos aprendiendo. Es muy posible que esta maestra que tenía esa visión de rechazo haya podido ver las cosas de otra manera diferente. Entonces, los contenidos, los elementos didácticos y pedagógicos que hay que asumir en el trabajo de una comunidad educativa pueden enriquecerse con la realidad o puede que no. ¿Dónde está el espíritu que va a permitir eso? ¿Dónde está el anheletos, la cultura que permite que eso ocurra? Recuerden que no es tan sencillo. Una maestra acá en Cali fue condenada, fue pero perseguida, acosada, yo creo que tiene hasta denuncias de carácter penal, por haber introducido el análisis crítico en un espacio de su cátedra de ciencias sociales. Pero bien podría haber sido en una cátedra de castellano o en ciencias naturales. En todo caso, pues salió gente de un partido político y señaló que ella estaba adoctrinando. Y la verdad es que el ejercicio era analizar la realidad de lo que ocurre en Colombia. Eso se pudo haber hecho hace 30 años cuando ocurría el proceso de paz de Belisario de Betancur, o en los 90 bajo el paramilitarismo, u hoy. Entonces el tema es, los maestros y maestras tenemos la posibilidad, los directivos, de asumir actitudes que le permitan al pueblo, a la juventud, a los niños y a las niñas, desarrollar una comprensión crítica de su realidad, de lo que pasa, y contribuir así a la siembra de valores de una cultura de paz.
que permitan ir avanzando en una transformación positiva, social, política, económica del país. Pero también puede haber otros que estén asumiendo una posición de eso. Es más, les voy a confesar una cosa. Alguna coordinadora de una institución educativa me confesaba que prácticamente se habían puesto de acuerdo en el sentido de que de política no vamos a hablar con los muchachos ni las muchachas. Entonces hay una comprensión de ese talante. ¿Qué posición están asumiendo literalmente? ¿Están contribuyendo con la transformación social positiva o están contribuyendo con el statu quo, con el mantenimiento de las condiciones opresivas e injustas que nuestro pueblo está rechazando en este momento? Entonces, dependerá también del entorno, pero creo que el fortalecimiento del espíritu crítico mediante ese enfoque dialógico que permite conectarse con la realidad que hoy nos está llamando de una manera tan diferente, es muy importante, porque si no, por ejemplo, no entenderemos qué es lo que pasa con la juventud. Hay una cosa aquí que es también relevante. En la educación, sobre todo en la educación media, en la educación secundaria, más que todo, primaria quizás menos, aquel asunto del libre desarrollo de la personalidad como derecho constitucional ha sido muy conflictivo desde la vigencia de la Constitución del 91. Ahora es muy interesante ver cómo muchos maestros y maestras dicen: apoyamos la primera línea, apoyamos la segunda línea, apoyamos a la juventud que está resistiendo y levantamos recursos y todo eso. Pero muchos de esos chicos y chicas que son egresados de instituciones educativas quizás oficiales fueron seguramente algunos de los que chocaron contra el ordenamiento que existía en la escuela y que muchos docentes, muchas docentes no podían ver con claridad, porque era el pelado del arete, el pelado del piercing, el pelado de las ropas que querían ser estrafalarias, llamativas, el peluqueado, los cabellos largos que eran prohibidos en muchos casos, y ahora se expresan de muchas maneras ahí en esas confluencias de juventudes tan diversas, de culturas juveniles que están en Soacha y en Cali, y en Bogotá y en Medellín, y hay que entender todo eso. Entonces hay que tener una sensibilidad y una disposición para la apertura. Espíritu crítico, pensamiento dialógico, enfoque que permita conectar con este entorno tan complejo de nuestro país. Gracias, José Aníbal, y creo que pones como la otra cara de la moneda que mencionaba Erika sobre estrategias o dispositivos u oportunidades para generar ese malestar y generar el pensamiento crítico, y al mismo tiempo el lado opuesto, y es tratar de no hacer nada y pensar que la realidad no existe y seguimos con nuestras clases transmitiendo contenidos como si nada realmente ocurriera ni tocara al ser humano. Eso genera una tensión entre los profesores y su pensamiento también crítico. Antes de darle la palabra a María Alexandra, tenemos en el chat algunos comentarios muy interesantes de profesores y profesoras, inclusive también de instituciones de Cali. María Fernanda, ¿nos cuentas qué están diciendo? Claro que sí. Lucy Rodríguez nos comenta: desde la IEO Eustaquio Palacios de Cali, agradeciendo este conversatorio, y estamos muy bien representados por la maestra Alexandra Ortiz y el proyecto Paciencia. Kenny Caicedo: este momento es histórico y los maestros somos los llamados a fomentar estudiantes críticos frente a este proceso, el cual no se puede olvidar. También nos comenta: debemos vincularlos, los aprendizajes, a el quehacer diario. Y también está el comentario de Felipe Serrano Fitzgerald: fortalecer el gobierno escolar, la formación de derechos humanos, el pensamiento y la lectura crítica, enseñar los mecanismos democráticos para demandar los derechos, como la acción de tutela, el papel de los medios de comunicación, la empatía. Entonces vemos que en el chat también agradeciéndoles y también muy activos, digamos, con sus ideas. Pues gracias a los profesores de Cali que comparten también sus reflexiones en el chat. María Alexandra, si volvemos a esa normalidad, ¿cómo convertimos todo esto en contenido pedagógico? Tú que trabajas en proyectos de ciencias naturales, en proyectos transversales, en experiencias significativas y en redes de maestros. Cuéntanos algo. Gracias. Gracias a todos los compañeros que nos están acompañando en este conversatorio, y precisamente creo que ese fenómeno que se está desarrollando en los barrios con los vecinos también se está dando un poco en las escuelas. Cuando en la dinámica normal uno a veces no tenía tiempo ni de verse con el compañero, no salía del aula, esto nos ha permitido también conocernos más entre profesores,
ser más sensibles, escuchar al otro, compartir experiencias, construir juntos. Creo que eso ha sido algo muy enriquecedor y yo creo que no se va a perder. Nosotros de hecho hemos dado la lucha en el Consejo Académico para no perder ese espacio, ¿sí? Para que ojalá se institucionalicen proyectos como este, porque la escuela no puede darle la espalda a la realidad y no podemos esperar hasta que el conflicto nos toque directamente, sino que esto ya venía pasando, son cosas que ya venían pasando y como que se explotó todo esto, pero nosotros ya veníamos inquietos con el tema del asesinato de líderes sociales, con tantos problemas en la alimentación de los jóvenes. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando incluso inspirada en el libro de José Aníbal, nosotros retomábamos allí, cuando la Cátedra de Paz propone unos ejes transversales como memoria histórica, prevención de riesgos, proyecto de vida, nosotros decíamos, por ahí va porque también ya no podemos pensar solo como un área, una asignatura aislada, sino que ya estamos en bloques. O sea, nosotros, todos los profes estamos buscando cómo le aportamos a la transformación de esta realidad. Entonces, más nos hemos tenido que despegar de muchas cosas. O sea, no falta el profe que, ay, pero es que no, me falta dar el tema de tal cosa y no me va a alcanzar para dar este otro tema y las pruebas a ver. Pero nosotros decimos, bueno, nos preguntamos constantemente, ¿qué es lo que realmente necesitan los estudiantes? ¿Sí? Entonces nosotros decimos, aprendizajes para la vida, habilidades socioemocionales, habilidades físicas, habilidades creativas. Entonces a eso le apostamos. Participación ciudadana, toma de decisiones. Entonces son cosas que no debemos soltar. Y específicamente les quiero contar algo que, por ejemplo, se ha dado en esos encuentros que hemos tenido, no solo con estudiantes, sino donde también ha participado la nana de la olla comunitaria, el joven de líder juvenil, o sea, hemos llevado invitados y entre todos los mismos jóvenes, los mismos niños, los mismos estudiantes preguntan, ¿y por qué tumbaron la estatua de Sebastián de la Casa? Y por allá una madre de familia pregunta algún otro evento histórico. Entonces, pienso que esto debe continuar, ¿sí? Son cosas que realmente necesita la escuela, que hablemos de soberanía alimentaria, que hablemos del cuidado de la vida, del respeto por la diversidad. Entonces, a eso le estamos apostando y creo que no podemos perder esa oportunidad para seguir buscando la pertinencia y para que no solamente pensemos en darle respuesta a cosas que están del aula para adentro o de la escuela para adentro, sino que todo el tiempo nos estemos preguntando cómo podemos aportarle a ese territorio, pero también cómo ese territorio incluso nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. Muchas gracias, María Alexandra, José Aníbal y Erika. Sus intervenciones nos hacen pensar a nosotros en una escuela diferente a la que conocemos. Una escuela casi sin muros, conectada no solo con la realidad, sino con los contextos en donde está, ya sea en la ciudad de Cali, ya sea en la Comuna 13 de Medellín, ya sea en el sector rural como de Golondrinas. Estamos pensando en una escuela que ya no se centra en contenidos, en transmisión de contenidos. Ustedes están hablando de otros tipos de saberes, inclusive otros sujetos que intervienen en el proceso educativo que no son solamente los maestros. Nos hacen pensar entonces en el rol de los maestros, en el papel de la escuela. Y en este segundo bloque de preguntas y reflexiones, ya no queremos hablar tanto del proceso educativo, no solamente del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que queremos ver dos elementos importantes. Uno, el rol del docente. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el papel de los profesores en esta coyuntura? ¿Qué han realizado los profesores, digámoslo como buena práctica, que les sirva de referente a otros profesores? O inclusive, a partir de lo que ustedes han reflexionado, ¿cuál creen que debería ser de aquí en adelante el papel de los profesores? Eso por un lado. Y por otro, hablemos de herramientas y dispositivos. Uno de los elementos importantes en esta coyuntura que ha permitido que los ciudadanos conozcamos lo que está ocurriendo en los territorios
porque muchas veces los noticieros no mostraban toda la realidad, sino que acudíamos a las redes sociales para saber qué estaba ocurriendo en Cali, qué estaba ocurriendo en Medellín. ¿De qué forma creen ustedes que las redes sociales han fomentado o han obstaculizado los procesos de reflexión crítica, de enseñanza y aprendizaje? Esos dos elementos, los docentes como sujetos y las herramientas y los dispositivos como las redes sociales. Si quieren, entonces movemos ahora un poco la palabra Erika, luego María Alexandra y luego José Aníbal. Pues sí, este tema de las redes sociales es muy complejo, creo que tiene muchas aristas, pero bueno, de manera particular quisiera centrarme sobre todo en lo que tiene que ver con el lenguaje, con lo relacionado también como con una ética de la información. Yo creo que siempre que estamos, digamos, insertos en diferentes discursos, prácticas, manifestaciones desde la palabra, desde la imagen también, hay, digamos, allí como unos peligros, ¿no? Unas ventajas, por supuesto, también. Peligros en términos de la manipulación, ¿cierto? En términos de información falsa, ¿sí? En términos también de ciertos discursos que buscan más el adoctrinamiento, ¿cierto? En esa idea también, digamos, como de información que de pronto no es tan veraz. Pero también encontramos otras potencialidades siempre, como tú lo sugerías, por ejemplo, al inicio, en la introducción, digamos, como de este segundo momento, y es que hay ciertas imágenes o ciertas versiones que no circulan dentro de los medios oficiales, ¿cierto? Y son, digamos, como esas pequeñas historias, ¿cierto? Como esas vidas que también están aconteciendo allí en su grito, en su desesperanza, o en su aporte, también en su manifestación creativa, y que allí tienen una posibilidad de circulación, ¿cierto? De que se reconozcan también como una presencia, de que se reconozcan también como una manifestación viva. Y eso me parece que es muy interesante, digamos, como en términos de acceso. Con todo, tanto con sus posibilidades como en sus ventajas, vuelvo a la necesidad de que la escuela sirva también como un ámbito de problematización, por ejemplo, lo que tiene que ver con los análisis críticos de los discursos, con los análisis semióticos en términos de que todo signo está diciendo, y eso cuáles son los impactos que tiene también, digamos, como en la vida, porque la palabra tiene poder, las imágenes tienen también poder, y generan, digamos, como unos efectos en las realidades de los seres humanos y en los distintos ámbitos de la vida social. Yo sentí, por ejemplo, que después de que, bueno, el paro inició, digamos, el 28 de abril, y esa semana hubo como un movimiento de información impresionante, y eso generaba también como mucho impacto en términos emocionales. Si eso no se acompaña, también desborda, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia del discernimiento, de contrastar las fuentes, de no quedarse solo, digamos, como con una mirada. Y de ahí vuelvo entonces a la necesidad de esa potencia de la escuela y conectando ya con el rol del docente en la coyuntura actual, pero que yo finalmente hablaría de históricamente cuál es el papel del docente. El docente necesariamente creo que tiene que asumir, digamos, como en su papel de formador, una visión, digamos, como política en el sentido también de comprometerse con una formación crítica de las nuevas generaciones, ¿cierto? Y eso implica, por ejemplo, entonces también asumir una criticidad, unas posiciones, un ejercicio de reflexividad, como diría pues este maestro latinoamericano Pablo Freire, que sea un lector del mundo, pero también un lector de la palabra, que denuncie, pero que también anuncie, es decir, que no caiga en unas posiciones fatalistas porque puede ocurrir. Posición fatalista en términos de que ya no es posible torcer este destino inexorable que nos está asistiendo. No, también es posible, entonces por eso la posibilidad de reivindicar la esperanza. Por eso la posibilidad de reivindicar también el asunto del cuidado. Yo creo que si algo ha sido muy recurrente, por lo menos en experiencias cercanas que conozco en escuelas y universidades de Medellín, es ese énfasis en la importancia del cuidado de la vida, ¿cierto? El cuidado de la vida en los territorios, del cuidado de la vida en cada uno de los espacios que ocupamos, ¿cierto? Y que pasa también, digamos, como por un interés en esa salud emocional, en la salud de los vínculos con los otros, en la complicidad, ¿cierto? En eso que tiene que ver también, digamos, como con una actitud ética. Entonces, el maestro como sostén, como inspirador y como alguien que también se quiebra, porque no estamos hablando de maestros que son héroes, ¿cierto? Que tienen un carácter mesiánico, sino que lo que hemos visto es también maestros del quebranto, maestros de la dolencia, y que yo creo que en esas fragilidades compartidas
es donde podemos realmente crear esos lazos de solidaridad para sostenernos en estos espacios tan tambaleantes, ¿cierto? En estos espacios temblorosos. Muchas gracias, Erika, y muy bonito ese mensaje, y solamente quiero resaltar esa idea de la esperanza freiriana, que no es esperar que algo mágico ocurra, sino que desde la acción nosotros generamos esas transformaciones y esos cambios. Y creo que ahí está muy interesante el rol del docente que acabas de señalar. María Alexandra. Bueno, creo que el maestro ha asumido muchísimos roles en esta coyuntura. Unos de apoyo emocional, de acompañamiento, de escucha, otros como mediadores, pacificadores, como curadores, pero también creo que lo que decía Erika es muy, muy interesante, porque también les permite a los estudiantes vernos más cercanos, ¿sí? Más sensibles incluso, porque todos nos hemos visto de una u otra forma afectados. Yo quiero en este momento reconocer algunas cosas o algunas iniciativas que han hecho algunos maestros. Por ejemplo, un profesor de castellano que en su intento de acercar a los jóvenes a la poesía, aprovecha que a ellos les gusta el hip hop y específicamente en este territorio, y poder utilizar el hip hop como una forma de ellos desahogarse, expresarse. Lo logró hacer con un colectivo de hip hop precisamente de este territorio, y tienen unas propuestas musicales muy interesantes cuando el mismo maestro ya empieza a cantar y a escribir y a inspirarse. También otra compañera que ha iniciado un trabajo artístico de la mano con el sindicato, con otros maestros de cualquier institución. Entonces también ellos se presentan en diferentes puntos de resistencia. Y otros profes de educación física que están llevando juegos y deportes alternativos también, digamos, a impactar estos espacios con la actividad física, con la actividad lúdica. Entonces, así hay muchas experiencias de maestros que han asumido un rol que va mucho más allá de compartir una información o de apoyar emocionalmente, sino también es desde su disciplina, desde su opinión, desde su ejemplo, también poder acompañar todos estos procesos. Y por el lado de las redes sociales, creo que sin duda han jugado un papel muy importante en divulgar la información, en visibilizar el abuso policial, en denunciar cosas, pero a veces estamos tan bombardeados de tanta información, o sea, hay tanta información, que es necesario, por un lado, pues obviamente aprender a distinguir, a buscar esa veracidad, pero también es muy importante que valoremos que digamos, esto muestra algo que los medios tradicionales no lo presentan, ¿cierto? Pero también nosotros en clase discutimos mucho con los estudiantes, bueno, esto es cierto, esto no es cierto, y ahí entran a jugar también otros factores, como a veces son imágenes demasiado crudas, demasiado fuertes, pero entonces nosotros decimos, debe haber un equilibrio, ¿sí? Otros quieren como meter a los estudiantes en una burbujita y que ellos no se enteren de todo esto y alejarlos de toda esta problemática, pero debe haber como un equilibrio, o sea, ni que queden tan saturados de tanta información y de tanta cosa que a veces está presentada de manera muy, muy fuerte, pero tampoco alejarlos. O sea, es necesario que gracias a ese acercamiento que hay de la información, gracias a eso, se pueda hablar de eso en casa, que ellos puedan hablarlo con los padres, con los abuelos, con los maestros, con profesionales de apoyo. Y ahí también entra ese rol del maestro como articulador, ¿no? Como que también pueda aportarle al estudiante y decir, aquí hay una red de apoyo con tus compañeros, con una psicóloga, con diversas entidades que están también rodeando la escuela, ¿sí?
Entonces, debemos aprender a utilizar todo esto y también darle las herramientas para que los estudiantes desarrollen ese pensamiento crítico, para que sin dejar de analizar, sin dejar de filtrar, sin dejar de cuestionar, puedan aprender a utilizar de la mejor manera estas redes sociales para no caer en el odio, para no caer en la ansiedad, en el miedo. Entonces, es como tratar de mantener un equilibrio. Muchas gracias, María Alexandra, y creo que es importante eso que señalas sobre el uso de la tecnología, no satanizarla, ya no podemos estar de espaldas a ella, pero tenemos que verla también como una herramienta de formación. José Aníbal, ¿qué nos cuentas tú? Pues de las redes, en primer lugar, es que ellas permiten movilización, la movilización del pensamiento, de la palabra, y en ese sentido es una enorme oportunidad, como lo han señalado, creo, tanto Erika como la profesora Erika como la profesora María Alexandra. Yo no puedo callarme y escribo, y las redes me permiten escribir. Me meto en problemas, por supuesto, porque el que dice algo, pues se mete en problemas, pero un ratito, pero si el que escribe deja grabado allí la palabra y comienzan a manifestarse los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. En estos días, justamente en la red Facebook, entonces yo decidí que una afirmación de las que suele hacer la senadora María Fernanda Cabal de cierto partido, no podría quedarse así tan de lado, y tomé un pedacito y la puse en un recuadro, y entonces yo observé algo sobre ella, ¿no? Señalando que ella señalaba que el tema del paro pues tiene que ver es con una organización narcoterrorista, que eso es todo, y que son un poco de incautos que siguen ciertas ideas. Entonces yo ponía que 20 millones de incautos, pensando que 20 millones son los que se han movilizado, ¿no? Pueden ser más o menos, pero yo ponía 20 millones de incautos en pregunta. Y alguien, un exalumno de hace muchísimos años, salió inmediatamente y dijo: Aníbal, guerrillero de mierda, o sea, directo al corazón del maestro, ¿cierto? Una reacción posible dentro de esas redes. Entonces, la oportunidad está en el sentido de que se puede hacer la siembra también de principios, de valores, de ideas, y no se permite fácilmente que otras que están pervirtiendo nuestra ciudadanía pacífica, que están ahogando a nuestra gente literalmente en la violencia y la sangre, se queden impunes. Entonces hay una oportunidad de movilización, más allá de la movilización física, caminando en las marchas y en las concentraciones, la movilización del pensamiento, de las conciencias. Esas redes sirven también para eso. Pero bueno, de los peligros que hay, ya la profesora Erika nos hizo una advertencia muy clara sobre el juego de la verdad que, por ejemplo, sobre la marcha de mañana, le llegó a mi esposa un mensaje que decía: el viernes, ojo que el viernes se va a ir algo así como toda la chusma para Ciudad Jardín. O sea, Ciudad Jardín es el barrio donde ocurrieron los hechos violentos con la minga indígena. O sea que toda la chusma va para allá a cobrar cuentas y ponen eso. Entonces yo le digo a ella, es el terrorismo, ¿no? Eso es terrorismo, es una intencionalidad expresa. Y claro, luego no sabía yo, pero luego es que ya sabían que la marcha va a ir desde Siloé, María Alexandra, ¿no? Desde allí, desde el Eustaquio, para Univalle, y Univalle queda ahí al ladito de Ciudad Jardín. Pero claro, son las intenciones y las redes se prestan para todo ese tipo de cosas. Sobre el tema del sujeto, del maestro, yo quisiera resaltar que vale la pena retomar aquel librito viejo de una argentina, de una educadora argentina, María Teresa Nidelkov, Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Es que el maestro o la maestra, cómo se asume en momentos históricos como este, tan críticos, tan decisivos,
Por eso cuando un equipo de rectores o rectoras o directivos o de maestros dice que ellos no se meten en el tema político, que esos asuntos no, que ellos sí quieren acompañar a los niños y a las niñas, de pronto apoyándolos con las cuestiones emocionales y todo, y eso también estará bien. Pero la pregunta es, ¿y cómo puede estar uno marginado de una situación tan radicalmente significativa, tan histórica en este momento y decir que no nos metemos en política, que eso del paro no hablamos, cuando es el pueblo colombiano el que se está jugando aquí su destino literalmente y la juventud en primer lugar? Entonces, yo diría que hay una oportunidad de asumirnos como sujetos históricos y comprender lo que significa esa categoría de pueblo y entonces maestro pueblo. Recuerdo también aquí a un autor norteamericano que aprendió, yo creo, que aprendió mucho, bebió de él, de Freire, que retomaba ahora la profesora Erika, de Paulo Freire, el pedagogo latinoamericano por antonomasia, Henry Giroux, anglosajón norteamericano. Y Henry Giroux, en Teoría y Resistencia en Educación, nos plantea el conflicto en la relación pedagógica, pero también de la escuela con el entorno. Hay una oportunidad histórica para que el magisterio, para que la escuela en toda analice lo que significa resistir. El maestro normalmente del sector público, nosotros hemos tenido que resistir y resistirnos a las políticas públicas del Estado, pero no solamente en el campo educativo, sino hemos aquí luchando contra las políticas públicas enemigas del pueblo de diversas maneras. Pero el problema es cómo se asume el maestro, cómo se asume la maestra o el directivo en relación con la resistencia del estudiante, el que se resiste a aprender, el que se resiste a leer, el que se resiste a caminar, a hacer lo que es la tarea o el trabajo prescrito. Entonces ahí es donde podemos asumirlos de otra manera, entendiendo que en un enfoque dialógico, esa palabra del rebelde, esa palabra del resistente, tiene un valor que al ser escuchada y devuelta de una manera respetuosa, entendiendo a ese otro como sujeto también, puede permitir o generar resultados transformadores positivos. Entonces hay una oportunidad histórica de repensarnos como educadores, como educadoras y de repensar la escuela. Allá en Golondrinas, por ejemplo, pensamos que el proyecto Ecogolondrinarte, con el nombre de la institución, el enfoque de la reserva forestal que nos rodea, el agua tan valiosa, hay proyectos de vida para construir mucho más allá de los contenidos tradicionales, sin olvidarnos de ello, porque tienen que saber ustedes que si Golondrinas no sale bien en los resultados de pruebas, saber también vamos a ser defenestrados, ¿cierto? Entonces hay que responderle a todos los retos, pero centrándonos en esa persona del estudiante, en el ser del estudiante, así como pensamos también en el ser del maestro. Entonces, resistencia. Miren, ahora se llama ¿cómo se llama la organización que crearon los jóvenes? Creo que se están uniendo así alrededor de una palabra de 3 siglas, ¿no? La Corporación de la Resistencia Juvenil en el país, ¿cierto? Y que dicen que no lo representa el Comando Nacional de Paro. Ustedes saben la cantidad de dificultades que se presentan en eso, pero es la resistencia y ellos no son los únicos que resisten, resiste el pueblo. Pues bien, en la escuela bien vale la pena que introduzcamos esa categoría, la analicemos y comencemos a replantear esas relaciones que pueden haber sido muy verticales entre maestros y maestras muy exigentes, en nombre de la exigencia, de la alta exigencia, de pronto cierta falta de cariño, cierta falta de acompañamiento, de apoyo, y entonces de pronto mucha exclusión. Que la escuela cierre la puerta a eso, que la escuela sea realmente incluyente, que la escuela sea el territorio de paz en el que es posible equivocarse, el territorio en el cual no te piden cuentas inmediatas, te puedes equivocar y vamos a corregir. Tienes al maestro o la maestra para que te acompañen en esa búsqueda de las correcciones, ¿no? Hay un tiempito para ello, ¿cierto? En otras partes no. Entonces, esa escuela democrática, esa escuela participativa, esa escuela humanística, esa escuela dialogante, esa es un reto que tenemos entonces ahí. Muchas gracias, José Aníbal, y muy interesante esa idea de resistencia, no solo como aguante del docente, sino también como juego de fuerzas y relación pedagógica.
Vamos a nuestro último bloque, con el que vamos a hacer cierre y nos despedimos, aunque vamos a tratar de que este conversatorio no sea solamente un cierre como punto final, sino que vamos a dejar esa abierta una reflexión, es un final abierto. Y tenemos varios comentarios en el chat, varios profesores que expresan su agradecimiento por la apertura de este espacio, por las reflexiones que han compartido José Aníbal, María Alexandra y Erika. Vamos a leer, ahorita María Fernanda nos ayudas con algunas preguntas que ha hecho el público. Y quiero que Erika, María Alexandra y José Aníbal piensen esas preguntas y elaboren como su momento de cierre, su final abierto. ¿Con qué se despedirían ustedes para responderle ese mensaje y llevar ese mensaje a los docentes, educadores y educadoras de este país, desde su experiencia en Medellín, desde su experiencia de Cali? Me sumo al agradecimiento de Milton y procederé a leerle las siguientes preguntas. Luz Emilda Ordóñez pregunta: ¿cuál es el proceso que el maestro debe seguir para iniciar procesos de cambio? El profesor Jorge Baxter pregunta: muchos jóvenes en Colombia están desilusionados con el sistema político, con la democracia, incluso con el sistema educativo. ¿Cómo trabajar para que la desesperación no se convierta en apatía o anarquía? ¿Cómo enganchar a los jóvenes para que no solamente soñar posibles futuros alternativos, sino también en luchar y meterse en el trabajo arduo y sucio de forjar nuevas instituciones? Ya les escribo también por el chat ambas preguntas. Antes de que nos compartan sus reflexiones finales a partir de esas preguntas, comparto también unos comentarios que llegan de los profesores Olga Inés Gaviria, que muy buena reflexión, que muchas gracias. La profesora Lady Marcela Rodríguez, un mensaje para seguir resistiendo, pero también reexistiendo. La profesora María Ladino nos dice que en este momento, gracias a las redes sociales, el mundo ha conocido de estos atropellos y gracias también a las redes sociales podemos ver este conversatorio. Es decir, no solo es negativo, sino que se abre la posibilidad para tejer reflexiones, nuevos saberes, para promocionar nuevas acciones. Y el profesor Paulo, en este momento nuestros jóvenes están palpando un gobierno indolente, el cual aplica antivalores para ejercer su autoridad o más bien su represión. Entonces, ¿cómo enseñarles pensamiento crítico a nuestros jóvenes cuando vemos corruptos mostrando lo contrario? Esos elementos que mencionaba ahorita Erika que pueden generar ese malestar, ese movimiento para transformar las conciencias, para cultivar pensamiento crítico. Compañero José Aníbal, compañeras María Alexandra y Erika, su momento de cierre, su reflexión final para que compartan con los maestros y maestras de este país. Si quieren empezamos María Alexandra, José Aníbal y terminamos con Erika. Bueno, alguien preguntaba que cuál debe ser el proceso que el profesor debe seguir como para generar transformaciones y cambios. Yo creo que lo primero es romper paradigmas. A veces nosotros mismos nos llenamos de miedo y pensamos cosas de estos territorios o de estas de la ciudadanía en general. Entonces yo creo que hay que aprender a reconocernos, a recuperar esa identidad, porque Cali es una región muy diversa y siento que se ha golpeado esa identidad. Y entonces, además de hacer esa revisión, ese reconocimiento, pues es también abrirnos a la escucha, al diálogo, al intercambio. Creo que el trabajo colectivo juega un papel muy importante en esa transformación. Solo no lo podemos hacer, ¿sí? Ni el profesor se las sabe todas, ni es suficiente con una sola persona. Creo que es un trabajo que requiere transformar la visión desde el rector, los coordinadores, los mismos padres de familia, y siempre insisto mucho en el diálogo con la comunidad, ¿sí? Que todo se haga de manera muy participativa. Solo así se lograría una verdadera transformación. Y también preguntaban sobre cómo
cómo trabajar para que la desesperación no se convierta en apatía. Y ahí lo amarro entonces todo eso con el tema de la motivación. Cuando yo me motivo con algo, cuando yo me siento respetado, cuando yo me siento escuchado. Entonces, insisto con ese tema, o sea, si nosotros les permitimos a los muchachos, a los jóvenes, a los estudiantes, que nos digan, o sea, es aprovechar también todos sus dones, todos sus talentos. Yo creo que esta juventud tiene mucho para dar y hemos replicado ese discurso de que son la generación nini y que no hacen nada, y no, al contrario. Creo que es un momento para recuperar y fortalecer la autoestima en ellos, para darle valor a todo lo que han hecho y para trabajar de la mano, ¿sí? Todas las generaciones unidas como en esa transformación y en ese retorno gradual a la clase, a las aulas, entendiendo que no es el espacio físico. Aprendemos en el hogar, aprendemos en el barrio, aprendemos en todos estos espacios. Muchas gracias por este espacio tan bonito que nos permite reflexionar en torno a todas estas iniciativas que se han dado de manera espontánea en nuestra ciudad, pero que reflejan mucha valentía, mucha esperanza también, de alguna manera, que está despertando esta generación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alexandra, por compartir tu experiencia, tu conocimiento en representación de una institución educativa oficial de Cali, desde la puerta de Siloé, Cali, para el mundo. Gracias, María Alexandra. José Aníbal. Muchas gracias, Milton. Sí, María Alexandra está en el centro del movimiento, del conflicto, sin duda. Yo quisiera insistir en que necesitamos una escuela, necesitamos transformar las relaciones en la escuela de tal manera que ella sea un lugar, un ambiente de acogida para quien llega. Ustedes tienen que saber que en la escuela, en la básica, en el preescolar, pero en la media, donde están esos adolescentes ya, el territorio privilegiado para ellos es la escuela. En el tema de la alternancia, del retorno con alternancia en estos tiempos, pues hay muchos conflictos, ¿no? Entonces hay maestros, antes de la vacuna, ¿no? Porque después de la vacuna no va a haber excusa para que nadie diga que no vuelve. Pero en los temas de retorno, entonces llegó el momento, en mi institución la comunidad dijo, ya tenemos condiciones, sí hay condiciones, listo. Entonces yo tenía que plantear si los maestros querían volver o no, porque era la clave, y la mayoría dijo que sí, vamos a ir a acompañar y a trabajar con nuestros niños y tal. Pero para grado 11 me quedaron solo 2 maestros presenciales por diversos factores que podían ir. Y comenzamos. Muchachos y muchachas, ¿ustedes quieren venir a pesar de esto? Son 2 maestros nomás. Y yo trabajo con usted. Y la respuesta fue categórica. Sí queremos estar en nuestro colegio. Queremos venir y que nos ayuden como puedan. El cariño por el territorio de paz que es la escuela, ¿cierto? Es enorme. Y para muchos niños y niñas, ustedes saben que la paz en realidad existe en el colegio. Para muchos, ¿no? Entonces, tenemos que construir esa escuela de acogida, esa que le da el abrazo cariñoso al niño y a la niña, exigente también. Entonces, quiero invitarlos a que trabajemos por un proyecto pedagógico de país con un enfoque muy restaurativo, muy diferente a ese enfoque punitivo que ubica a un maestro, a una maestra en la esfera del poder, a un directivo en la esfera del poder, los estudiantes, los otros miembros de la comunidad como los dependientes subordinados. No, la escuela democrática requiere un replanteamiento del poder. Se puede hasta regalar poder, como decía el maestro Nicolás Buenaventura en algunos discursos, ¿cierto? Entonces, ese enfoque restaurativo tiene mucho de lo que la profesora María Alexandra nos estaba señalando, de partir, por supuesto, del diálogo, de ese enfoque dialógico freiriano, que pone
el asunto en qué es lo que está viviendo el estudiante, su familia, el contexto en el cual están viviendo ellos, y a partir de allí también lo pedagógico, los contenidos, la didaxis. Yo invitaría básicamente a que tuviéramos muy en cuenta esto, y que valores como ese del diálogo, de la compasión inclusive, es un valor muy cuestionado a veces, ¿no? Porque se dice que es un valor como muy religioso, como misericordia. No, es vital en este tiempo. Maestros y maestras compasivos, misericordiosos, democráticos, incluyentes, sensibles, solidarios y, por supuesto, muy respetuosos. En el centro de todo proyecto educativo está sin duda ese mínimo ético del que tanto se ha hablado y que ahora en este país es absolutamente clave: los derechos humanos. Un enfoque restaurativo tiene que apuntar hacia eso, porque es el respeto del ser humano la clave de todo. Los invito a trabajar entonces en los principios y valores de un enfoque restaurativo, para lo cual hay muchísimo material y podemos contribuir en ello. Muchísimas gracias, Milton, y a todos por invitarnos a compartir algunas ideas aquí, experiencias. Solamente una cosa quería decirles. A propósito de las experiencias de maestros y maestras en que nos ilustraba María Alexandra, el Cineforo. Imagínense ustedes en esta época, y maestros y maestras todos emocionados y emocionadas en paro, trabajando con los muchachos y las muchachas y las familias, viendo, por ejemplo, la película La Noche de los Lápices, a propósito de los desaparecidos que estaban ocurriendo, que siguen ocurriendo en nuestro país, y un foro de una dimensión social y de una sensibilidad extraordinaria. Cinesforos. Bueno, gracias, Milton. Gracias, Pues, Erika. muy Gracias. buenas ideas, José Aníbal, nos dejas, y un mensaje muy claro: la resignificación del poder y no olvidar el cariño en la relación docente-estudiante y ver la escuela de otra manera. Un mensaje desde el contexto rural de Cali, institución educativa oficial Golondrinas, mensaje de un rector que no olvida ser maestro y ser pedagogo. Ahora, Erika, desde Medellín, desde el corazón de la Universidad de Antioquia y la Comuna 13, ¿cuál es tu mensaje de cierre? Bueno, reiterar ese reconocimiento a los puntos de inflexión que han generado los maestros en la historia pedagógica de Colombia, ¿cierto? Puntos de inflexión, por ejemplo, como el movimiento pedagógico de 1982, nos hablan de esos quiebres que son posibles también. Y si bien estábamos en un movimiento distinto, en un movimiento particular en términos de circunstancias históricas, también es verdad que esos pequeños movimientos pueden seguirse agenciando, ¿cierto? Entonces ahí la posibilidad del agenciamiento también como una particularidad y como un rasgo de esas subjetividades políticas de los maestros y las maestras. Ese concepto de subjetividad política yo creo que es sumamente clave en términos de resistencia, reivindicación, de gesto contestatario, pero también propositivo. Yo creo que es algo que debe acompañar también nuestras prácticas cotidianas. El distanciamiento, la denuncia, pero también esa acción y esa incidencia. Y ahí yo creo que a propósito también de la alusión finalmente qué podemos hacer para generar las condiciones de posibilidad, de modo que los jóvenes se involucren también de una manera decidida, ¿cierto? Sin apatía, con posibilidad de pertenencia y de pregunta a estos movimientos, es la posibilidad de generar una comunidad, ¿cierto? Digamos que de acentuar ese carácter pluralista también de la educación para encontrarnos en un espacio creador. Y ese es el último aspecto que quisiera destacar: el ejercicio de la creación misma. O sea, la historia de la humanidad nos ha mostrado cómo en estas circunstancias complejas, en estos tiempos aciagos, el ser humano ha sido capaz de torcer, digamos, como estas profecías y estos destinos oscuros a partir también de ese ejercicio creativo. Y ahí resalto, digamos, como el lugar del arte, la posibilidad de recuperar el canto, de recuperar el color, de recuperar la danza, entonces que haya muchos cuerpos danzantes, que haya muchas noches con lápices, ¿cierto? Ya no, pues ahorita nos hablaba de la noche de los lápices, entonces que no haya más noches de los lápices en el sentido de la película argentina, sino que haya muchas noches con lápices escribiendo también estos nuevos guiones para estas épocas y para estos tiempos, que haya mucha posibilidad también de literatura, ¿cierto? De poesía, de lectura, de escritura, de esa oralidad, para conocer esas biografías que están silenciadas, para escuchar también esos reclamos que han sido desoídos.
Y finalmente conservar esa posibilidad de la esperanza. Yo creo que eso es determinante también para nuestra acción, porque si caemos en ese desencanto, pues realmente la escuela caería, digamos, como en un espacio paralizante y eso es muy desafortunado. Finalmente, pues a propósito de eso y hablando de la poesía, pues quisiera terminar con unos versos muy bellos de Roberto Farrós, un poeta argentino, ¿cierto? Que en uno de sus poemas nos habla justamente de la importancia de trastocar las formas, ¿cierto? Entonces él dice que las formas escapen de las cosas y que las cosas escapen de sus formas y que vuelvan a unirse de otro modo. El mundo se repite demasiado, es hora de fundar un nuevo mundo. Muchas gracias, Erika, y qué bonito No, también mensaje. gratitud a ustedes, que se me olvidaba despedirme con ese agradecimiento a todos y a todas. Sí, qué bonito mensaje que conecta el sentido de la educación con la cultura, con otras expresiones también de humanidad y de subjetividad, ¿sí? Creo que, María Fernanda, estarás de acuerdo conmigo en que ha sido un espacio muy enriquecedor, no solamente para nosotros que estamos aquí compartiendo escenario con Erika, María Alexandra y José Aníbal, sino para todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Tuvimos más de 40 interacciones con personas, profesores, profesoras de Cali, del país, y también un agradecimiento, pues no solo a la Universidad de los Andes y a la Facultad de Educación por este espacio de Pensando Educación, que hoy trata un tema tan importante como el papel de la escuela. Solo nos resta decir que aunque algunos consideran que la escuela es anacrónica, alcanzan a preconizar el fin de la institución, el fin de la figura de los maestros, el fin de la educación, encontramos al mismo tiempo un grupo grande de jóvenes en las calles con un clamor por la educación, con el grito por mantener el sueño activo de un mundo mejor. Y vemos también maestros y maestras, directivos, docentes, unidos por la defensa de la escuela como escenario de pensamiento crítico, de pensamiento propositivo, pero también de acciones transformadoras. Como dije en la introducción de este encuentro, Albert Einstein solía decir, si quieres resultados diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Y hoy el mensaje de Erika, María Alexandra y José Aníbal nos sirve de referente para pensar diferente sobre la escuela, para actuar diferente sobre la escuela y para sentir de otra manera nuestro papel protagónico como maestros, como educadores, como agentes transformadores de la sociedad. Muchas gracias a todos, a todas, por su conexión, por su participación y por este tejido que hemos empezado hoy de pensamientos, sentidos y acciones. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, María Fernanda, ambos por la gestión de este espacio. Muchas gracias a Erika, a María Alexandra y a José Aníbal por habernos compartido sus reflexiones y sus experiencias en cada uno de sus contextos. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live durante toda la sesión. Se nos quedan algunos comentarios y algunas preguntas, pero pues ya por cuestiones de tiempo no las podemos abordar y los invitamos para que sigan la página de Facebook de la facultad. Este es un espacio que tenemos de manera permanente, aproximadamente cada 2 semanas. Entonces, pues bienvenidos a que se sigan uniendo estos espacios para reflexionar diferentes temas y diferentes perspectivas acerca de la educación en nuestro país. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas.